Muy buenas tardes, Daisy, ¿cómo estás? Claro que sí, con mucho gusto. Lo primero es que ser líder, hay dos criterios, dos teorías, y es que los líderes nacen y algunos se hacen. Yo pienso que una persona trae algunos genes que le permiten liderar procesos, asumir riesgos, fijarse metas, pero eso junto con el estudio, la preparación y sobre todo la experiencia le permite a uno también crecer como líder. O sea, no es simplemente nacer con esa vocación de líder, sino que uno debe crecer y debe fundamentarse muy bien en lo que uno quiere, lo que uno vislumbra y cómo llegar a ser un buen líder. Prepararse sobre todo es importante, mucha lectura y aprender mucho de las experiencias de los demás. Eso es muy enriquecedor. Mi propósito mayor ha sido terminar mi universidad y ser un ejemplo a seguir en todas las empresas que he estado. He tenido la oportunidad de trasegar en muchas empresas del sector salud. En este momento estoy en la parte contraria donde estuve muchos años, que estuve en una IPS, en un hospital. En este momento estoy desde el rango de lo que es una EPS, de lo que es el asegurador. Y lo más importante ha sido dejar huella, entregar procesos en los momentos más altos del mismo proceso, recibir muchas dificultades y entregar muchos procesos mejorados, normalizados, socializados, estandarizados, que permitan ser medibles datos versus resultados. Yo pienso que un buen líder es aquel que tiene la capacidad de en tres o cuatro gráficas entender todo un proceso y poder tomar las decisiones acertadas en su momento. Pero todo tiene un fin lógico que es el poder tener datos, poder tener los resultados, poder hacer la evaluación de indicadores. Si no hay datos, pues sencillamente los procesos serían infructivos, que no serían fructíferos. En mi caso, por donde he pasado, he podido entregar los procesos en un alto nivel y sobre todo que hay la información. No se pierde la memoria histórica de los procesos, sino que la información queda permanente para quienes vayan llegando al proceso, tengan herramientas de trabajo, tengan insumos que le permitan mejorar el proceso. Eh, pues es difícil un poquito definirse uno mismo, ¿no? Pero me ha gustado mucho que he podido pasar por el área pública, el sector público y el sector privado. Es difícil porque el sector público trae muchas coyunturas y muchas arandelas que de pronto en el sector privado son más fáciles, más manejables y más conciliables. Dentro de las fortalezas que siempre me han caracterizado, pues está lo primero, uno tiene que ser muy responsable y comprometido con lo que hace. Y eso se logra queriendo hacer las cosas que uno se encamina a hacer. Si sale un proyecto, yo asumo la responsabilidad de hacerlo y lo hago con cariño, le cojo amor y le cojo vocación a eso que hago. Muchas veces hay que de pronto lastimar un poco a la familia porque la deja a uno mientras los procesos empiezan a arrancar, vienen los fines de semana, las noches. La organización, hay que ser organizado, hay que ser muy tolerante. Un buen líder tiene que ser muy tolerante y sobre todo tiene que tener la capacidad de escucha para entender lo que el cliente quiere, pero al cliente también hay que educarlo un poco, ¿no? No es que me cuente una historia de 10 minutos, sino que ir lentamente enseñándolo a que eso mismo me lo cuente en 3 o 4 minutos, que sean cosas muy puntuales. Ser muy respetuoso. Yo pienso que es una característica que en todos los cargos que he desempeñado siempre se me ha reconocido que es el respeto y la humanidad. Yo digo que un buen líder que no es humano, que no maneja el concepto de humanidad, que no entiende al otro como su semejante y que está más preocupado en mostrarse superior para lastimarlo, pisotearlo o minimizarlo, sencillamente no va a ser un buen líder y va a estar condenado al fracaso. Porque aunque su proceso funcione, siempre tendrá resistencia a los cambios.
muchas experiencias me han permitido desarrollar eso y entre unas de las más bonitas que tengo es el Carlos Lleras, donde arrancamos de cero y la gente no le importaba quedarse 2 días trabajando, ir y bañarse, estar conmigo, comer juntos en un mismo plato, tomar del mismo vaso, con tal de sacar un proyecto como lo logramos hacer en 3 meses, que arrancamos sin nada y en 3 meses teníamos un hospital funcionando al 100%. Sí, sí, porque yo llegué en la toma del Seguro Social, el gobierno del doctor Uribe, cuando hubo la toma del Seguro Social y la liquidación, fue muy duro porque pues fue enfrentarse con el tema sindical, pues las personas que pertenecían al Seguro Social, acabar una entidad como era el Seguro Social, pero pues nuestro trabajo era administrar en ese momento esas IPS y fue un trabajo muy, muy satisfactorio porque el proceso se logró desarrollar a tal punto que yo recibí un hospital facturando 60 millones y lo entregué en 600 millones en menos de 10 meses. El nivel de glosa bajó del 25% al 5% asistencial y al 4% administrativo. Logré consolidar un equipo de trabajo. Yo he sido un luchador incansable de que los equipos de trabajo tienen que ser constantes, que uno debe tratar de que las personas siempre estén en el equipo de trabajo y que estén alegres, que estén contentas, que tengan la posibilidad de hablar con uno y de contarle sus problemas y uno poder ayudarles a solucionar sus problemas sin que uno empiece a tomar partido de sus problemas. Entonces el Hospital Carlos Lleras para mí ha sido de las mejores experiencias, además porque fue integrar lo que era la parte del seguro social, la parte privada y la parte pública, que no es fácil. Eso siempre genera eh, disgustos, controversias, conflictos, porque pues fue un momento muy coyuntural, pero incluso la misma gente del Seguro Social que logró quedarse conmigo trabajando o que yo logré que se quedaran conmigo invitándolos al proyecto, terminamos una relación de amistad que todavía perdura y de mucho aprecio, cariño y lo que les digo, sobre todo respeto. Para mí eso es fundamental y me gusta que la gente me recuerde. Yo me muestro como una persona muy estricta, muy cuadriculada, pero las personas cuando están conmigo ya me conocen, saben que yo me desarrollo en un ambiente muy humano, muy servil, muy dado a la gente. Yo pienso que eso es otra característica que revaloro y sí, igual el proyecto que en el que estoy ahorita, la Universidad Nacional, es fabuloso también. Es un proyecto donde también arrancamos de cero en el papel de auditoría de cuentas médicas. En este momento nosotros estamos pagando facturas a 30 días y respuestas de glosa prácticamente a 15 días. Somos una EPS que nos damos el gusto de decirle a la gente, venga, cóbrenos, pero desafortunadamente estamos en la otra línea, la gente no contesta la glosa, entonces es difícil, es una parte complicada que estamos precisamente en un plan de mejoramiento en este momento. Hay dos tipos de problemas y en salud, pues hay problemas que requieren atención inmediata, para allá y de urgencia, porque manejamos la salud de nuestros usuarios y hay que entender que el usuario y nuestro paciente pues nos requiere un servicio y que hay veces que hay que darle una solución pronta. A veces el problema administrativo es una talanquera importante, pero yo he aprendido que los problemas hay que asumirlos primero entendiendo qué es lo que tiene el problema, entender qué es lo que me quiere decir la persona con el problema o qué es lo que me está mostrando el problema. Segundo, escuchar a las partes, escuchar a mis empleados, a mi equipo, a mis compañeros. Cuando alguien me llega con algún comentario lo frente. O sea, lo más importante es que uno debe coger a las personas y sentarlas frente a frente para que se aclaren las cosas de una vez y poder dilucidar cuando hay ese tipo de situaciones. Otra situación que es importante, mirar los procesos. Cuando yo tengo una situación, yo lo primero que debo remitirme es al proceso, al manual de funciones, a la guía, porque en la misma guía está la respuesta al proceso. Yo soy de los que practico mucha información y mucho conocimiento japonés por parte de mi papá, que aunque no fue profesional, manejó una parte importante de una empresa que se llamaba Corona, que todavía existe de azulejos, y ellos se enfocaron mucho en el tema japonés, entonces ir a los sitios de trabajo, ir a escuchar a la gente y sobre todo respetar los procesos. Respetar el proceso es que si el proceso arranca en que se debe ser el orden lógico de uno 2 3 4 5, yo no deba saltarme del uno al 5 por la ley de la razón o la ley de la fuerza, sino que el mismo proceso me da la respuesta.
Y en la administración pública lo he aplicado y me ha ido muy bien. Y es un ejemplo de los 5 porqués. El porqué de las cosas y ya uno cuando hace la tercera pregunta del porqué empieza a encontrar respuestas. Y pueden ser respuestas por problemas personales, por problemas del proceso o por problemas de terceros que afectan el proceso. Pero yo asumo los problemas con mucha entereza, mucha berraquera, mucha cabeza fría, pero también la experiencia a uno le permite tomar de soluciones rápidas, dar respuestas rápidas al problema. Y eso también es una cualidad de un buen líder. Un buen líder debe tener la capacidad de improvisar, de innovar y sobre todo de dar alternativas en un momento que la entidad lo requiera. Algunos lo llaman trabajar bajo presión, pero el trabajar bajo presión no puede ser una constante o permanente de los sitios de trabajo. Pero hay momentos en que a uno el problema le exige tener la capacidad mental de dar una solución inmediata. Y eso es una fortaleza también de los buenos líderes. Por lo general las decisiones siempre las tomo con evidencias, con el proceso. Para mí lo importante son los datos versus los resultados. Yo cuando tomo una decisión es porque ya tengo el dato analizado. Yo no tomo una decisión a priori. Cuando tengo que hacer algún ajuste del proceso lo hago mirando las estadísticas, los comportamientos, las tendencias, la experiencia, porque un año no es similar a otro, porque hay IPS que facturan de pronto de determinada forma, el cómo me puede afectar esa toma de decisión. Pero lo primero que se tiene en cuenta, o lo que primero que yo tomo en cuenta siempre son los resultados. El dato frente al resultado que me permite hacer una evaluación. Y claro, muchas veces he tenido que reversar decisiones, pero siempre lo he hecho pensando en cómo puedo mejorar la decisión que tomé. Y cuando me he equivocado, yo soy una persona que asumo mis errores, pero más que errores, asumo mis decisiones. Y digo, sí, efectivamente, retrocedamos el proceso y volvamos a arrancar. No lo tomemos por la derecha, sino tomémoslo por la izquierda y lo enderezamos. Lo importante no es equivocarse y quedarse en la terquedad de la equivocación. El buen líder es el que, viendo que se está equivocando, rectifica el camino y genera que no se genere un perjuicio fuerte para la entidad, sino que el impacto sea lo más mínimo posible, que no se alteren los procesos demasiado. Lo primero, el respeto. El respeto. Cuando hay respeto es fundamental. El trato hacia la persona. Soy de los que practica el buenos días, el buenas tardes, el buenas noches, llamar a las personas por su nombre. Yo creo que eso le genera a uno un vínculo muy fuerte con las personas porque demuestra respeto y así mismo puede exigir respeto. Segundo, el ejemplo. Si yo soy un buen líder y si yo voy a exigir cumplimiento de horarios, pues lo más lógico es que yo como líder sea el primero que llegue y el último que salga. Si yo voy a exigir una hora de almuerzo, lo más lógico es que yo sea el que esté dando el ejemplo de la hora de almuerzo. Si hablo sobre el orden, las 5 WS que llaman, que mi puesto de trabajo sea un puesto ordenado. ¿Cómo le voy a exigir a mis compañeros hablar de orden y de limpieza y de aseo si eso yo no lo practico? Los valores frente a lo que es la ética, frente a lo que es la honestidad, la honorabilidad, el autoestima, yo lo practico mucho frente a las personas que se quieran, que se sientan bien, la relación familiar. Yo soy una persona que me preocupo mucho por que yo esté bien con mi familia y que mis compañeros estén bien con sus familias, porque cuando las personas están bien en su entorno familiar, es el primer indicador de que las cosas van bien. Si yo tengo una persona que todos los días se me incapacita o que llega tarde porque tiene inconvenientes con sus hijos, yo trato de buscarle una alternativa para que eso no me afecte el proceso. Que si tiene que tomarse media hora más, pueda tomarse la media hora más, pero que se quede su media hora, pero que esté tranquila mentalmente porque alcanzó a dejar a su hijo en la ruta o pudo recogerlo de la ruta o tiene quien se lo reciba o que sus papás están bien, si tienen una cita médica. Yo creo que parte de lo que ha dañado el ambiente laboral en las empresas privadas y en algunas públicas es que las personas están preocupadas más por las 8 horas de trabajo de estar sentada frente a un escritorio, pero no se preocupan en lo que es realmente ser efectivo en la tarea que yo tengo que hacer. Entonces, eso yo lo valoro mucho, lo reconozco mucho en las personas y los incentivo mucho reconociendo sus cosas buenas. Los invito a seminarios, a prácticas, comparto mis conocimientos. Cuando se hace alguna modificación en un proceso, lo comparto con todos y los escucho a todos.
porque es que ellos también son las personas que fortalecen el proceso. Nadie tiene un proceso exclusivamente para sí mismo, todos articulamos frente a otras áreas. Yo el tema personal lo trato siempre fuera de la oficina y eso yo creo que es un nivel de confianza que se logra con mucho respeto y mucha intimidad, por decirlo así. Y sí, claro, hay personas que por el conocer el tema del derecho, pues uno permanentemente lo están consultando, pero asimismo uno trata de colaborarles, de escucharlos, de orientarlos y sobre todo a veces las personas necesitan es desahogarse. Pero sí, yo trato de que por lo menos laboralmente en su ambiente de trabajo estén bien y que si tienen alguna dificultad la puedan solucionar y ya puedan entrar a su ritmo laboral, digamos, concentrados y sin esa presión de solucionar cosas externas de la oficina. Porque yo siempre he considerado que una persona que tiene problemas fuera de su entorno laboral no rinde igual que una persona que está enfocada al 100% en su trabajo. Yo pienso que uno debe ser respetuoso de lo que uno piensa, de lo que uno dice y de lo que uno actúa. Si las personas saben cómo es uno frente a su forma de pensar, de actuar, de ser frente a los demás, pues eso le genera a uno una ventaja, que las personas saben a qué se deben atener con uno, saben de que uno se presta para ciertas cosas o no se presta para ninguna. Si uno no se presta para las cosas, pues las personas saben que van por el camino derecho con uno. Obviamente, la política de empresarial en este país obliga a que las personas para escalar muchas veces tengan que tropezar o hacer zancadilla o empujar al compañero en la búsqueda de un puesto. Nunca lo he hecho. Yo siempre he pensado que las cosas se dan porque es el flujo natural de los procesos y que si no se dan es por alguna buena causa que las cosas no se den y la experiencia me lo ha demostrado. A veces uno trata de forzar las cosas y las cosas no resultan como uno quiere precisamente porque no se dieron, digamos, de una manera natural. Y eso hay que incentivar mucho a los profesionales y sobre todo a los estudiantes universitarios a que hay que luchar las cosas precisamente como decía al comienzo, datos versus resultados. No el que más hable, no el que más proyecte, no el que más se muestre, no el que más gestione actividad social frente a los jefes o frente a socios, sino yo pienso que el trabajo habla por uno mismo. Si mi trabajo es bueno, pues esa es mi carta de presentación. Si mi trabajo es malo, regular, pues tengo que recurrir a otras situaciones que finalmente el resultado va a ser el mismo. Va a ser que mi trabajo no va a ser bueno y que voy a perder una muy buena oportunidad y la persona que de pronto tenía la oportunidad sí la va a saber aprovechar. Entonces siempre he considerado que uno debe ser leal con su equipo de trabajo, leal con sus compañeros, pero sobre todo leal con uno mismo. Claro, por supuesto. Y he trabajado en proyectos con personas que me llevan mucha diferencia en formación académica y sobre todo en experiencia. Yo pienso que cuando uno está en un nivel superior, la mejor carta de satisfacción para uno es enseñar, que las personas pueda uno llevarlas a un nivel superior, que es decir, que esa brecha tan grande que haya en un momento determinado, uno sea capaz como líder de acortarla, de promover esas personas, de que lo que está hablando lo compartan, lo entiendan y el lenguaje se empiece a unificar y a socializar, se estandaricen esa información. Pero como al mismo tiempo he estado tan lejos también de otros proyectos que las personas, lo que yo he hecho es tratar de aprender de esas personas para poder empezar a acortar esas brechas. Yo pienso que es una situación de actitud frente al reto que se le imponga.
No, la verdad le voy a ser honesto, nunca lo pensé. Además porque a pesar de que mi papá es un tipo muy líder, muy importante en lo que ha hecho a nivel municipal, político, yo era una persona tímida e introvertida. Era una persona que siempre prefería estar a la sombra, estar de bajo perfil, estar como aislado de las cosas, pero cuando la vida, por la misma vida, se encarga uno de colocarle las situaciones, me tocó ser líder y me tocó demostrarme a mí mismo que sí podía hacerlo. Yo solo he fracasado en un proyecto una vez y cuando fracasé me fijé como meta que nunca más debería volver a fracasar y que debía demostrarme que podía salir adelante y sobre todo que siempre iba a ser reconocido por mi trabajo y por las cosas buenas que hacía, que mi trabajo iba a hablar por mí. Entonces nunca lo imaginé, pero es un ejemplo de que aunque yo tengo genes de personas muy líderes, mis padres son líderes naturales, el líder también se hace. Y yo me hice a pulso y esfuerzo y aprendí muchas cosas por voluntad propia. De pronto estaba oculto esa vocación. Sí, bueno, lo primero que uno tiene que caracterizar como líder es que uno debe tener la capacidad de entender el entorno como tú lo decías. Uno debe estar eso es como cuando nosotros entramos a los juicios, uno debe mirar al juez, debe mirar a las partes, debe entender a los testigos, debe estar preparado para todo. Uno debe ser ese Sherlock Holmes que sencillamente está en la capacidad de entender el entorno y el campo en el cual está. El buen jugador de fútbol o el buen entrenador conoce a su oponente. Entonces uno debe saber qué sitios, qué productividad, qué competitividad, qué producto lo hace diferente a los demás. Entonces, uno como un buen líder, pues debe entender que debe hacerse fuerte donde tiene unas fortalezas muy marcadas y esas debilidades pues tiene que mejorarlas, tiene que irlas convirtiendo en fortalezas y en oportunidades. Frente a mis competidores, digamos lo que pueden ser los mismos contratistas, los mismos abogados, los mismos auditores, primero el trabajo, un buen trabajo bien realizado, a conciencia, con compromiso, con pulcritud, con honestidad, con transparencia, con cumplimiento, pues es la mejor carta de presentación. Yo siempre he dicho que la mejor carta de presentación de un buen líder es su trabajo y es su equipo de trabajo. Yo puedo decir con orgullo que todas las personas que han trabajado conmigo y que llegan a otras entidades recomendadas por mí o que me colocan en referencia es un punto adicional que ya tienen, porque si saben que trabajaron conmigo van con una muy buena referencia porque me conocen como es mi modo de trabajo. Entonces eso me ha llevado también a convencerme de que la carta de presentación de uno es su trabajo. Ante todo su trabajo y el respeto que uno tenga hacia las personas. Yo pienso que cuando uno es respetuoso frente a las entidades, a los jefes, a los interventores, eso también es una muy buena carta de presentación. Pueden existir diferencias, pueden existir dificultades, pero hablando y conciliándolas todo es mucho más fácil y es mucho más llevadero. Pues habrían dos muy importantes. Una, cuando yo arranqué a trabajar en el sector salud, hice una carrera muy rápida, donde arranqué como jefe de control interno, pasé por las áreas de cartera, de costos, llegué a ser subdirector encargado y fue el cambio de la normativa en los procesos de facturación hospitalaria. Llegué sin conocer, llegué apoyando un proceso de un tercero y desafortunadamente el mismo desconocimiento me llevó a pecar y ha sido mi única caída, por decirlo así. Eso me llevó a convencerme de que yo tenía que demostrarme a mí y sobre todo a los demás
que yo no había salido por malo ni porque fuera perezoso, sino por una circunstancia más de conocimiento y de manejo, digamos, de la experiencia del manejo hospitalario. Eso me llevó a que 4 años volviera a la misma entidad y cuando volvimos la recibimos facturando 300 millones y en un año ya estaba facturando 3.000 millones de pesos. Fuimos el segundo mejor hospital de Cundinamarca por 4 años seguidos. Llegué a ser asesor de gerencia sin ser todavía titulado. Manejaba temas contractuales muy delicados con total transparencia. Nunca tuvimos un requerimiento de la Contraloría, ni del Ministerio, ni de la Procuraduría, y eso me enseñó mucho. Y la segunda fue la muerte de mi hermano, que fue una muerte trágica y que para mí la lección más grande es que él fue el primer profesional de la familia siendo el menor de todos. Eso cuando ya pasó, digamos, un poco el dolor y el luto, me enseñó de que si él pudo, ¿por qué no iba a poder yo que tenía las mismas condiciones que él? Y eso hoy me permite estar a puertas de mi grado como abogado. A ustedes y muchas gracias y sigue adelante que tú también tienes una vocación de líder muy, muy, muy importante. Muchas gracias y feliz tarde.